Le damos la bienvenida al licenciado Leonardo de León, abogado, máster en finanzas y relaciones internacionales y amigo de Síntesis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Muy encantado de estar ¿Lo aquí. hicimos levantar temprano hoy? No, yo me levanto siempre. Muy bien, muy bien. Bueno, saludos. Además, Leonardo, nos encontramos que tú nos traes aquí un libro interesante, escrito por un señor que se llama Leonardo de León Miranda. ¿Eres tú? Hace mucho lo que escribí. El secreto de los líderes. Sí. Lo enfocan ahí. Un libro que no pierde vigencia, A ver ¿verdad? si viene. No viene. Ahí Sí, está. Pero ahí. Eso fue escrito en el año 1900. En el 2001 Ah, el lo 2001. publiqué. El Recuerdo que 2001. aplacé la inauguración, la presentación por la muerte de Joaquín Balaguer. En el 2002. 2002. 2002. Y también ha escrito Los 51 líderes del siglo XX. Los 51 líderes del siglo XX. Si lo escribí, ese fue mi primer libro, lo escribí en el 2000. Sí. Yo creo que ese está en la biblioteca de mi casa, creo, ¿eh? Pero lo voy a chequear. De todos modos, si no está, me dicen dónde lo puedo comprar. Porque los libros no se regalan, ¿eh? Porque la gente dice, regálame uno. ¿Y cómo lo van? Entonces, ¿cómo Ni se regalan ni se prestan. Es menos. Ay. Eso Yo es menos. aprendí Bueno, a mí me prestaron unos libros con sangre, lo aprendí yo. y yo creo que a mí me van a decir de lo que soy que no devuelvo porque Ay, no, siempre se me olvida No, devolver. es que no se prestan. Es que no se prestan. Bueno. Leonardo. Pero quien me lo prestó puede estar totalmente seguro que está bien guardado. guardado. Óyeme. Y fumigado. Michelle, hay mucha gente que lo pide prestado. Fumimex, pasó por ahí. Y lo guarda también que no lo lee. Hay mucha gente que tiene. Ese libro está nuevecito en mi casa. O sea, tú no vale para acá, porque los libros tienen que estar siempre así rayados. ¿Verdad? Se nota A mí no me cuando son gusta leídos. mucho rayar los libros, para que Exactamente. A usted mí me encanta sepa. rayarlo, porque después se me olvidan y hay que recordarlo. Mira, Leonardo, qué interesante tenerte aquí hoy. La gente sabe que usted ha estado con nosotros analizando de manera especial los debates que se tuvieron con la señora Clinton y el señor Trump. Pero hoy, este fin de semana, del jueves o viernes, ha sido caliente en Estados Unidos con el tema que ha revivido el FBI de los famosos correos electrónicos de la señora cuando era secretaria de Estado, que significa la canciller de los Estados Unidos, porque ella usó, y quiero que le aclaremos a mucha gente que no son tan técnicos como quizás uno piensa. Primero, ¿qué es lo que significa que ella usó un servidor personal sobre la cuenta del Tesoro de los Tesoros Norteamericanos? ¿Y cuál es el riesgo que hay en que supuestamente había unos correos que se borraron y que ahora, aparentemente ahora, el FBI tiene una computadora de Huma Abedin? Huma Abedin era una joven excelente de origen musulmán que era la mano derecha, o es la mano derecha de Hillary Clinton. Y ella parece que era la receptora, porque era de confianza, de todos esos emails que posiblemente hayan conflicto. Porque dicen que ella borró unos emails, Hillary, que dijo que eran los emails personales. Vamos, pero no entremos de detalle, para que entonces en la conversación sí entramos. Primero explíquenos lo del el servidor personal, sobre los correos, lo que ella no debió hacer y esa muchachita. Fíjate, te voy a explicar algo que ocurrió hace unos años con un marinero, no sé si ustedes lo han escuchado, un marinero que tomó fotos cuando tenía 22 años, o sea, eso fue en el 2009. Él tomó fotos de un submarino nuclear adentro, como algo ¿De hobby? Sí, porque era como sofisticado, un submarino nuclear de ataque. Y esas fotos él las guardó, pero se supo que él tomó esas fotos. Y ese marinero, por esa acción, fue condenado a 5 años de prisión. Porque se considera que el material clasificado no puede ser divulgado bajo ningún concepto por las personas que están autorizadas para estar en este caso, él era un sailor que estaba, o sea, un marinero que estaba en el submarino, pero en el caso de Hillary hay un estándar, hay un proceso de que Hillary no puede utilizar bajo ningún concepto un servidor privado para
asuntos de Estado porque el gobierno no puede garantizar que eso se filtre como eventualmente ocurrió. Ah, fue que usó el privado para asuntos de Estado, no el del Estado para asuntos privados. Al revés, sí, exacto. Bueno, exacto, o sea, ella utilizaba, se sentía más cómoda, lo que ella supuestamente dice, que no le era incómodo tener dos correos. Entonces ella utilizaba el correo personal, lo cual es algo que sí se demuestra que ella puso en riesgo la seguridad nacional. Te va a ocurrir lo mismo que el marinero que tomó esas fotos. Pero se ha hablado mucho en el tema electoral de que es una injusticia, de que este marinero, un muchacho de 22 años, tomó 6 fotos y fue condenado a 5 años de prisión. Pero nunca la publicó. No la publicó, pero algo muy interesante. Cuando él se enteró del lío, y porque en realidad él no sabía quizá la magnitud de la situación, cuando se enteró, rompió la laptop donde lo había grabado, rompió el celular y un dispositivo, un USB, también lo eliminó. Eso no apareció. Entonces el gobierno lo condenó también por eso, porque no había manera de enterarse a quién más él divulgó esas fotos. O sea, las evidencias no aparecían. No aparecieron. De que lo hizo, lo confesó también. Pero a final de cuentas, fíjate, y es lo que dice Donald Trump, óyeme, esos fueron 6 fotos. Entonces, Hillary borró 33,000 correos que comprometen el nivel de ese marinero con la foto de un submarino. No puede tener el mismo riesgo para los Estados Unidos que una persona que es secretario de Estado. O sea que estamos hablando de cosas muy diferentes. Pero Hillary, la situación, que yo la veo muy similar, todo el esquema a la situación de Watergate. Y aquí viene el asunto principal, la pregunta que yo me he hecho, que no he oído en ningún programa todavía de fuera mencionar, y es, ¿qué pasa si Hillary Clinton es elegida a presidente en medio de una investigación y en esa investigación ella resulta que el FBI decide formular cargos contra ella? Bueno, el presidente sería Tim Kaine. Bueno, ok, pero la gente no eligió a Tim Kaine. Está bien, no, pero es igual como cuando se murió uno o renunció el otro. Estamos de acuerdo, pero el asunto es que hay una situación sui generis, entiéndase, una situación que no tiene precedentes. Estoy de acuerdo. Porque en el caso de Richard Nixon, para recordarlo un poco, en Watergate, Richard Nixon fue elegido en 1968 y él había cumplido su cuatrenio en 1972. Vinieron las elecciones donde él participó siendo presidente, tratando de reelegirse. Y en el Watergate, que era el edificio que agrupaba las oficinas principales del Partido Demócrata en Washington, un grupo de hombres que le llamaban los plomeros, fueron a buscar información y a poner micrófonos en esas oficinas. Un tipo llamó por teléfono que estaba en un hotel de enfrente y la policía los detuvo. Eso fue en 1972, pero eso no tuvo un escándalo de lo que posteriormente fue. Entonces, luego hubo toda esa gama de encubrimiento porque todo apuntaba a Richard Nixon. Pero Richard Nixon era presidente. Sí, entonces, tú dirás, bueno, pero ¿y ahora con una candidata que no tiene cargo público actual? ¿Qué ocurre? Porque ¿qué pasa? Te repito, ¿qué pasa si ella gana y se le formulan cargos? No, Leonardo, una pregunta, perdóname. Sería bueno que me diga o nos explique por qué hay un paralelismo entre lo de los emails y Watergate. Y te digo por qué. Watergate, estamos diciendo de que había escucha o se fue a espiar la oposición. Eso es un delito grande. Hillary lo que ha dicho es, me equivoqué. Lógicamente, una excusa bien vaga porque a ese nivel, un error de esa naturaleza para mí, yo creo como que no es muy elemental justificarlo.
me equivoqué y usé un correo, y lo que estoy haciendo con eso es que expuse la seguridad del Estado, posiblemente haciendo uso de este servidor personal, que se supone que el de ella debió tener algún tipo de seguridad el personal, porque no era un Hotmail que ella tenía. No era un Hotmail, No. ni un Gmail. Ok, ponle que su servidor era una cuenta de AOL o qué sé yo qué cosa, pero de seguridad. Y lo que están diciendo es, vamos a ver si hubo riesgo de comprometer información privilegiada. ¿Cómo se lo comparan los dos? Bueno, en el caso de Richard Nixon, la razón por lo que finalmente Richard Nixon tiene que renunciar y por lo que le hacen el juicio, el impeachment en el Congreso, no es por ese caso, es por obstrucción de la justicia. Exacto, eso y por abuso de poder. Que fíjate, muy interesante, si nos vamos aquí la situación, yo creo que si se hace una investigación a fondo de todo esto que ha ocurrido con Hillary Clinton, habrá mucha cabeza rodando. Te voy a poner un ejemplo. El gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, es un individuo muy allegado a los Clinton, tanto así que él fue lo que es Podestá, el jefe de campaña de John Podestá. John Podestá. Lo que es él hoy era, en las primarias, este señor, el gobernador de Virginia. ¿Qué ocurre? Que él estuvo involucrado hace unos meses, un año y algo, no sé si ustedes recuerdan, que recibió una donación, ustedes que mencionaban antes de esta intervención, ustedes mencionaban el asunto de los regalos que se le dan a los funcionarios. Bueno, pues un billonario chino le hizo unas donaciones de campaña a este señor, que es el gobernador. Y fíjate, el escándalo fue tan grande que yo todavía no me explico cómo él no fue obligado a renunciar. Fue una situación bastante complicada. Eso pasó hace un año y pico. Pero ¿qué pasa? Que el año pasado, cuando explota el asunto de los emails, que hay una investigación abierta en contra de Hillary Clinton, hay un oficial del FBI de nombre Andrew McCabe, que en ese momento era un oficial de alto rango del FBI. Su esposa, o sea, la esposa del agente, ¿no? Le propuso el señor Terry McAuliffe, el gobernador de Virginia, le propuso para que ella se candidateara como senadora estatal. Tú sabes que en Estados Unidos están los senadores federales y cada estado tiene sus senadores. Claro. Ella recibió por parte del Partido Demócrata, por intermediación de este señor, $675,000. Pero ese señor, su esposo, Andrew McCabe, estaba involucrado de alguna manera porque concomitantemente a esto fue ascendido a ser el número 3 en la cadena de mando del FBI. Este señor, entonces, imagínate, está sospechosamente la situación de los emails, viene este regalo, por decirlo así, que se le hace una donación para su campaña de $675,000 y posteriormente Andrew McCabe fue ascendido en 2 ocasiones. Hoy, Andrew McCabe es el segundo al mando en el FBI. Oye, ¿por dónde va el asunto? Debajo de Comey. Debajo de James Comey. El proceso de nombramiento de James Comey es muy distinto al del proceso por ejemplo, de este tipo de... James Comey tiene que ser ratificado por el Congreso. Sí. Pero en el caso de este señor, que fue ascendido de una manera bastante rápida, sospechosa en un año y pico, por eso se ha dicho, y ha dicho Donald Trump en reiteradas ocasiones, que es un acto criminal el hecho de que se haya visto un regalo a la esposa de este agente y luego estos ascensos. No sé si ustedes han escuchado también que el presidente Obama utilizaba un seudónimo para comunicarse con Hillary vía correo y vía su correo electrónico privado. El de Obama. O sea, Obama, que tiene las mismas prerrogativas en este aspecto y
que una secretaria de Estado en el sentido de que no puede utilizar su correo privado. Se comunicó con Hillary por medio, supuestamente, a un seudónimo. O sea, Obama decía que se llamaba Pedro y se comunicaba con Hillary. A ese mismo servidor por el cual ella hoy tiene el asunto jurídico. ¿Y Obama lo sabía? Bueno, te estoy hablando de un dato que se ha dicho, Porque, no hay... porque el email que mandaba Obama era al email de gov. .gov, que es el dominio que tiene el Departamento de Estado. Sí, pero había claro, pero se dice que él utilizaba un seudónimo. Está bien, perfecto, pero el seudónimo lo hacía de su cuenta del dominio de Estado. Bueno, suponemos. Pero es que a lo mejor Obama puede tener una cuenta personal con un seudónimo para sus cosas personales. Yo creo que lo prohibieron, ¿eh? Inclusive, acuérdate que el BlackBerry de Obama, ¿te acuerdan? Cuando Obama entró a la presidencia, le mandaron a quitar el BlackBerry, ¿te acuerdan? Sí, todo y eso. No podía mandar mensajes, nada, prohibido por el presidente. Sí, eso fue un asunto. Pues ya tú no eres Obama, el que yo, no. Ya usted es el presidente. Usted Pero mira, ya usted no tiene amigos. Mira, yo quiero que tú nos aclares algo. Yo me pierdo. Cuando ustedes analizaban el debate en los programas anteriores, yo recuerdo que vimos a Hillary Clinton, como tú dices, acepto varias veces que en los dos debates creo que cometí un error con eso. Lo primero que hay un reconocimiento de que se hizo algo malo, algo que está prohibido. Y pienso y digo, entonces, la razón de la prohibición de utilizar el correo privado para temas gubernamentales no va a ser lo que haría Clinton perder las elecciones, sino el que aparezcan lo que ella borró y que eso que borró tenga temas de Estado o temas de corrupción o temas de donaciones, de campaña o lo que sea. Cuando tú encuentres ese material, porque el hecho que todos sabemos que está prohibido en Estados Unidos y que puede estar bajo investigación, pero investigación, como dicen los abogados terreros, a confesión de parte, relevo de prueba. O sea, esa investigación, si Hillary Clinton tiene hoy la información necesaria para saber qué está prohibido o no, y qué fue lo que hizo mal, ellas no tienen que investigar porque solamente tienen que ver su propia confesión. Ahora, esas razones de utilizar un correo, eso como que usted lo acusen, mire, usted está acusado de hacer campaña política en un vehículo del Estado aquí. Eso puede ser perfectamente, ¿verdad? Ahora, si tú reconoces, sí, fue una persona, uno de seguidores que utilizó su vehículo y ya se le prohibió que cuanto ahora sí dicen que ese vehículo no solo fue utilizado para algo personal, sino que llevó un paquete de cocaína, que sería el hecho de divulgar una información privilegiada. Entonces, eso se lleva a Hillary Clinton de las elecciones. Eso que ustedes comienzan hoy diciendo, que aparece una persona, la receptora de los emails, que tenga los datos. Porque yo le voy a decir algo, ya el mundo aceptó que Hillary y los votantes, que Hillary usó los emails porque ya lo reconoció y lo acusó. Y Hillary es del mismo partido del gobierno y de los que están en el FBI, de los que nombran y todo el mundo. Y si hace rato que hubieran podido exigirle el sometimiento a la justicia, se lo hubieran hecho. Que eso de que una investigación, al contrario, le han dado, no es verdad que allá se frenan las cosas como aquí, de que archiva eso y ponlo en una gaveta. Si eso hubiera tenido que seguir, ahora, donde pregunto es, ¿tenemos ya información de qué decían esos correos, los que fueron borrados? ¿O nos quedamos en usar el correo para algo personal y lo borré, que es obstrucción de justicia? Sí. Es muy interesante
tu cuestionamiento. Porque fíjate, dándole seguimiento al asunto y comparando nuevamente con Watergate, tú sabes que el presidente Richard Nixon grababa las conversaciones en la oficina Oval. Luego que se supo que esas conversaciones existían, y te hago la comparación esto con los correos, porque tú dices, el crimen de Hillary, bueno, en derecho hay la intención, el aspecto material, y que esté y tenga su prerrogativa como legal, ¿no? Que acusatoria. En el caso de Hillary, si ella no tiene, como tú dices, la intención, y el ejemplo que tú pones del carro, bueno, entonces no es un elemento que pudiera ser acusado. Aunque la ley es más rigurosa en este aspecto, por eso te puse el ejemplo del marinero. Pero con relación a Richard Nixon, para que tú veas la paradoja de algo que sí tiene precedente. Richard Nixon dijo que no iba a entregar las cintas, porque el juez que estaba a cargo, o el procurador, el fiscal que estaba a cargo de esa investigación, le exigió entregar las cintas. Las cintas que se grabaron en la Casa Blanca. En la Casa Blanca, en la oficina Oval. Que él puso un sistema de seguridad. Él mismo fue que lo puso. Sí, sí. Él mismo fue lo que lo puso. Pero al explotar esta situación, entonces, y el fiscal que estaba a cargo del caso, enterarse de que esas cintas existían, le exigieron entregar las cintas. Pero ¿qué pasa? Esas cintas tenían algunas cosas, parece que lo comprometían precisamente con lo que estaba acusado. Sí. Fíjate, siguiendo la línea de lo de Hillary, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que finalmente la Suprema Corte de Justicia le exigió que tenía que entregar la cita. ¿Qué hizo Nixon? Las entregó. Pero hay 19 minutos de la cinta que están borrados. Cuando se dan cuenta y ponen un experticio de que evidentemente no fue que no se grabó, sino que se borró. Fue un error de la máquina. La secretaria de Richard Nixon alegó que fue ella que los borró sin querer. Te estoy poniendo esto porque fíjate que hemos escuchado de que los correos fueron rotos y las computadoras todas hasta con martillo. Eso se ha dicho abiertamente que Hillary y su equipo al momento Huma Abedin. Huma Abedin, lo que pasa con ella todavía es más complicado. Sí, porque el esposo, no sé si ustedes saben, el esposo de ella, Anthony Weiner, problema sexual, que era congresista, pero fue obligado a renunciar, también un tipo lo que se llama un pervertido sexual. Un tipo que, o sea, ha tenido escándalos. El último fue hace unos meses, cuando publicó le mandó a unas novias unas fotos por WhatsApp de él desnudo. Estamos hablando de un tipo. Tú te preguntas, óyeme, una mujer como Huma, que debe ser una mujer inteligente, sin duda, porque... Si no, no estaría ahí. Sin duda. Le gusta el hombre. Claro. Óyeme, le gusta casada con este tipo, pero entonces, ¿qué ocurre? Que la situación ahí entonces se complica, porque tú dices, óyeme, Hillary no solamente tuvo vamos a decir, la dejadez de permitir que esos correos, sino que a sabiendas de que este señor era el esposo de esta mujer, o sea, el tipo tiene aparentemente todos los... Se habla de miles y miles de correos que le encontraron en la computadora a él, siendo investigado por otras cosas, porque él está siendo investigado por delito sexual. Exacto. Por el FBI. Porque la esposa le escribía a él. La esposa le escribía, lógicamente. No, se han encontrado correos, de los correos supuestamente borrados, ¿verdad? De los 33,000 correos. Están del otro lado. Parece que el individuo tenía parte o esos correos. Sí, pero se lo tenía, entonces lo transfirió la esposa. Bueno, parece que él tomó los correos de ella. Por quizás, alguna razón, lo que no sabemos. Lo que pasa aquí, y es lo que viene a complicar todo. Perdóname, a esa muchacha la acusaron de filtración de información. A ella. Y ella es musulmana, tiene familiares islámicas. O sea, que todo eso también puede tener una complicación también adicional. Bueno, en este momento todo eso es... Todo eso. Pero yo espero que todo salga Hillary bien. también dijo que muchos de esos correos que ella había borrado tenían que ver con la organización y el desarrollo de la boda de su hija. Y cosas personales. Puede ser. Cosas personales. Puede ser, y entonces puede le ser. decían, pero 33,000. Puede ser, pero recuerda a don Richard Nixon, que Richard Nixon, por eso traigo de nuevo, aquí hay un asunto, no sé si recuerdan también,
dándole seguimiento a cómo siguió todo lo de Watergate. Y el primer asunto con Watergate y por lo cual Nixon fue acusado fue por obstrucción de la justicia. Con el tipo del FBI. Con, ¿Por qué? Porque en una de las grabaciones encontraron que le estaba diciendo Ah, a sí, alguien sí, de la sí. FBI. No, no, o no, así. claro. El que sucedió a J. Edgar Hoover, casualmente, el Watergate ocurrió un mes después de la muerte de Hoover, que era el jefe del FBI. Y él nominó a su sucesor, que era lo que es hoy McKay, que es el segundo al mando, y era una persona de confianza de Richard Nixon. Pero posteriormente, si se divulgaron eso, todo lo del asunto de esa información que fue callada, y en los correos, en la cinta grabada de Richard Nixon, yo lo comparo, es tan obvio que es una situación muy similar a la que está ocurriendo ahora. Y lo de obstrucción de la justicia, fíjate, que por eso es que voy al asunto de por qué el director del FBI hace este anuncio 11 días antes de las elecciones, lo que todo el mundo se pregunta. Yo creo tener una respuesta para eso. No sé si ustedes recuerdan también que la fiscal general de los Estados Unidos, la señora Lynch, fue en un viaje Sí, se reunió con Arizona y con se Clinton reunió media hora en un avión. a puerta cerrada con Bill Clinton. Bill Clinton, en un aeropuerto. Ah, bueno, O sea, pensaba estaban... que era en un vuelo. y Un salón baby por ahí de eso. ellos dos solos, 2 semanas antes de que el FBI tomara la decisión de no presentar cargos hacia Hillary Clinton. O sea, es un asunto, ustedes mencionaban en el programa antes del asunto de los regalos y todo esto, es lo mismo. O sea, Bill Clinton no podía reunirse con la fiscal general en un proceso en el cual... No podían coincidir. No, No pudieron haber es conseguido. que es un asunto que va a pesar y va a salir posteriormente, porque es que todo eso complica. Fíjate lo que te mencioné de la gente McKay, que es el segundo al mando hoy del FBI. De este asunto de la fiscal general, que es quien apodera ya el sometimiento, porque el FBI es una oficina auxiliar. El FBI está adscrito, en teoría, la fiscal general es la jefa del director del FBI. En teoría. Ahora, el director del FBI lo nombra el presidente y el Congreso lo ratifica. Entonces, ella no puede cancelarlo, porque James McCormick fue nombrado en 2013 por 10 años. Sí, Entonces, al menos que haya una razón, no pueden Muy quitarlo. valedera No para lo pueden quitar. cancelarlo antes de esos el 10 años. presidente pudiera cancelarlo Tiene como hizo. inamovilidad por 10 años. Tiene 10 años y tiene que ser, y el Congreso es que tiene que cancelarlo. A petición del presidente pudiera ser. Entonces, lo interesante, y te digo, volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué pasa si Hillary gana la presidencia en medio de este asunto? Esta semana, fíjate que no hemos visto ni siquiera al speaker de los republicanos, no hemos visto a nadie. Eso fue el viernes al mediodía que ocurrió el escándalo. Nadie se ha pronunciado. Pero yo intuyo, el mismo Donald Trump no ha exigido la renuncia de Hillary Clinton. No, pero por lo menos está atacando y lo está comparando con Watergate. Sí, porque es Está que es muy comparando. Tiene que similar. aprovechar. Es muy similar y yo creo que aquí el asunto te mencionaba ahorita de la reunión, de alguna manera, y es lo que se está cuidando, yo pienso, el director del FBI, que no sea acusado posteriormente de haber obstruido la investigación. Y en final de cuentas, yo le pregunto algo. ¿Para qué el director del FBI se va a tirar, dicho en dominicano, una vaina? Es verdad. Con ese asunto de hacer esta carta pública 11 días antes de las elecciones. La única razón que tiene este señor para hacer eso es que es tan contundente la información y esa confirmación está regada, o sea que no hay manera de saber La información que él tiene. la información que tiene, no hay manera de saber si esa información puede ser filtrada, que él está salvando su pellejo. Porque tú dirás, bueno, entonces después va a salir esto de todos modos y va a quedar el FBI como una oficina
completamente incompetente, y entonces sí hay razones para que Jay McConnell tenga que renunciar. Exacto. Entonces, es un aspecto muy importante. Yo pienso que en esta semana va a salir, Sí, y de alguna manera el Partido Republicano le va a exigir, no el Partido Republicano, sino el Congreso, le va a exigir la renuncia a Hillary Clinton, en mi opinión. No veo otra razón, no veo, te digo, todavía en el fin de semana como que la gente no ha digerido el asunto, pero la magnitud de, O sea, esto ¿tú no crees, es poca cosa. finalmente, porque ya tenemos tiempo encima, Leonardo, que lo que pudiese, porque todavía no ha dicho nada, y si en una semana el señor del FBI podría decir qué es lo que tiene, le pueden pedir la renuncia? Cuando hablábamos antes del problema del escándalo sexual de Trump, decían, bueno, no es posible que le pidan la renuncia, pues ya está hecha la boleta, ya gente que ha votado por adelantado. O sea, es posible que sí le digan a Hillary, sí, con eso debe renunciar. Bueno, te estoy diciendo porque hay un conflicto aquí institucional. Sin que todavía el FBI haya concluido con un caso específico diciendo, hubo algo, porque yo creo que quizás él se está cuidando también, no por lo que tenga, sino por lo que pudiera haber. Entonces, bueno, yo quiero verlo, y si al final dice 2 días antes, mire señores, revisamos de nuevo, y concluimos, igual que anteriormente, de que no había ningún problema, no hubo ninguna exposición pública, no hubo filtración, los correos que se mandaron fueron estos, qué sé yo. Pero ¿para qué lo va a hacer entonces? ¿Para qué el director del FBI vuelvo, te repito, va a hacer esta carta, esta comunicación de que se han encontrado nuevos elementos que pueden de alguna manera comprometer la responsabilidad de Hillary? ¿Para qué lo va a hacer si es algo tan simple? Yo pienso que sí, yo pienso que en esta semana van a ocurrir cosas que van a cambiar el panorama electoral completamente, y no descarto la decisión de que Hillary sea obligada a renunciar a la candidatura. Bien. Es difícil, ¿no? Sobre todo en este último tramo. Sí. ¿Cuántos días faltan para las elecciones? 8 días. 8 días. 8 días. Es difícil. Eso no tiene Hoy precedente en la estamos historia de 31. los Estados Unidos. Hoy es 31, 8 ¿sí? días. 8 días. No se sabe porque hay gente acá hasta que ha votado. Claro. Claro. Entonces no hay precedente en la historia. Yo ya Por eso voté. eso está como que todo el mundo está, como que eso no se ha digerido. En shock. No se ha digerido. Pero tiene que haber. Pero Hillary está diciendo que publique lo que hay. Por lo menos, dijo la. Por lo menos la actitud responsable. Yo creo que no le toca a otra. Pues mira, yo te voy a decir algo. Yo no sé si Hillary Clinton se merezca o no por esto ser presidente. Yo tengo un amigo que me dijo una vez que hay un momento en el que los funcionarios tienen que saber cuando si la persona que ellos van a someter está haciendo, cuándo aguantar un caso o no, Exacto. Prudencia. con prudencia. Aunque después, esta semana, no se debe sacar eso a la luz pública, ni hablar de la investigación, ni nada de eso. Si Hillary Clinton, porque ella es candidata a la presidencia, entonces también se puede decir que si es inocente, eso se puede llevar a las elecciones. Entonces, lo que procede es que vayan a las elecciones, y si gana, lamentablemente, y sale el caso a la luz y lo pierde, entonces que cumpla su porque protocolo que también, si usted no ha hecho nada tanto tiempo antes de las elecciones, venía a tirar esta bomba una semana antes. Ahí volvemos a lo mismo. Es que yo pienso que hay algo contundente. Ahí hay un lío. que Ahí hay nosotros no presión sabemos. para que llevarse las elecciones, que si eso Pero sale, presión si eso política. sale, se pierden las elecciones. El lío es la Claro. presión. Pero la presión tú dices de... La presión de todo. ¿Y tú crees que los sectores de Donald Trump están jugando? Bueno, pero... Están exigiendo que lo que tienen lo suelten. Pero yo pienso que Donald Trump no es participativo, por ejemplo, de la jerarquía del Partido Republicano. Esto ha sido una sorpresa, yo pienso, personal del director del FBI, que ha visto la complicación. Ustedes tienen que saber quién es el director del FBI. El director del FBI era el segundo fiscal general del país, o sea, en el gobierno de George Bush. Wow. Y es un hombre, un abogado prominente, es un individuo, no viene de la escuela del FBI, es un tipo que se está jugando aquí, su futuro está jugando tú. Entonces, si hay una situación tan contundente, que él debe saberlo, porque si no hay una situación tan contundente, él no hubiese hecho lo que hizo, porque ¿para qué? Bueno.
Vamos entonces a agradecerle a Leonardo de León, abogado y máster en finanzas y relaciones internacionales, su participación el día de CAI. No nos va a dejar abandonados. Vamos a hacer una no nos va a dejar abandonados con este tema. Vamos a hacer una transmisión especial y a las elecciones, ¿verdad? Yo me imagino. Claro, hay que... No, pero yo creo que van a ocurrir cosas antes. Esta semana es crucial. Y tendremos disponible por lo menos por Skype. Muchísimas gracias, Leonardo, por haber estado.